Muy bien, entonces anteriormente habíamos visto lo que era el servicio de imagenología, que se utilizaba como sinónimo de el servicio de rayos X. Y pues precisamente en esta imagen pasan algunos eventos importantes de la invención y del uso que se les daba indiscriminadamente a los rayos X. El científico que se encuentra del lado derecho, déjenme hacer anotaciones. Este científico que tenemos aquí, de apellido Röntgen, fue justamente a quien se le adjudica el descubrimiento de los rayos X. Y esta imagen que nosotros observamos, básicamente fue por serendipia, es la mano de su esposa. Entonces, a partir de eso, se le descubrió un uso muy importante en la medicina, los rayos X. Sin embargo, antes, cuando la radiación creían que era inofensiva, pues se utilizaba en los campos de batalla, se utilizaba sin protección. Si ustedes observan las imágenes, van a ver que está un niño tomándose su tacita de chocolate mientras le practican los rayos X y el radiólogo junto con las enfermeras a una distancia muy cercana de estos aparatos. Sin embargo, algo de lo que se dieron cuenta es que no eran inofensivos. La radiación en general y los rayos X en particular generaban, lo primero que descubrieron era lesiones en la mano. Entonces, hubo una serie de investigaciones que básicamente disminuyó su uso, porque, como lo habíamos visto en la clase pasada, en los 30, 40, la radiación era algo recientemente descubierto y básicamente se utilizaba en todos lados, ¿verdad? Había chocolates con radioactividad, dispositivos de uso tópico para la radioactividad, vasijas que tenían radioactividad. Entonces, después de que descubrieron que eso representaba prejuicios para la salud, pues ya fueron más cuidadosos. Y precisamente uno de los riesgos asociados de la imagenología, particularmente los rayos X, es que emite radiaciones. Anteriormente habíamos visto un poco del mecanismo de acción, de cómo se generan los rayos X, y al final de cuentas, estos van a ser radiación. La radiación generalmente se origina en una fuente de un elemento radioactivo que emite energía que se mueve a cierta longitud de onda y eso es radiación. Al final de cuentas, la radiación es energía en movimiento y entre menor sea la longitud de onda, pues entonces más repercusiones va a tener para la salud. A raíz de los accidentes que habíamos visto anteriormente, pues se evaluó el riesgo para la salud que tiene la radioactividad y en función de eso, pues se inventaron algunas escalas para poder más o menos predecir el riesgo que tenía un individuo cuando se encontraba junto a una fuente radioactiva. No vamos a ver los detalles físicos muy detalladamente, básicamente nos vamos a ir a lo más importante, ¿verdad? Entonces, la dosis absorbida de radioactividad por kilogramo de tejido va a medirse en unas unidades que se llaman grays. Más adelante vamos a ver precisamente hasta cuántos grays es permitido que un individuo se exponga a la radioactividad. Ahora, como esto nos dice a ciencia cierta que tanto peligro representa la radioactividad, se inventó otra nueva escala que se llama dosis equivalente, donde la dosis equivalente ya directamente nos mide el daño en los tejidos que tienen la radioactividad. Así que de manera indirecta nos da una idea de la peligrosidad de la radioactividad. Obviamente, entre más altas sean estas dosis, mayor es el riesgo de desarrollar alguna enfermedad o algún algo que nos pudiera generar un prejuicio con respecto a la radioactividad, ¿vale? Entonces, en este esquema, habíamos visto que nos decían prácticamente qué significaban cada una de estas unidades. El Röntgen o el Becquerel básicamente nos mide exposición a la radioactividad. ¿Qué tanta radioactividad hay en los alrededores? La dosis absorbida nos dice qué tanta radioactividad llega
a nuestro cuerpo y se absorbe. Básicamente, la dosis absorbida es una medida de la dosis de radioactividad que se absorbe en un estudio. Pero la que nos va a importar más es la dosis equivalente, ¿verdad? La dosis equivalente, que se mide en sieverts, nos va a dar una idea del daño biológico que causa particularmente la radioactividad. Entonces, pregunta de examen, apréndanse bien las diferencias entre qué es una dosis absorbida, qué es una dosis equivalente y en qué unidades se mide. Y particularmente importante, tenemos a la dosis efectiva. Ojo, son cosas diferentes la dosis equivalente con la dosis efectiva. Aunque la dosis equivalente y la dosis efectiva se miran en milisieverts, la dosis efectiva nos dice cuál es la peligrosidad, pero ponderando quiere decir dándole importancia particularmente al área en la cual se está ejerciendo esa radioactividad, ¿vale? Entonces, esta diapositiva nos dice cuánta radioactividad se absorbe a partir de cada una de las distintas técnicas que se utilizan en la medicina. Por ejemplo, la radiografía de tórax, particularmente cuando es posterior anterior, va a generarnos una dosis absorbida de 0,1 miligramos. Entonces, básicamente va a ser la exposición a la radioactividad más baja que tiene nuestro cuerpo. Es cuando se absorbe menos radioactividad. Pero en el otro límite tenemos a la radioterapia oncológica. Una parte de la terapia de los pacientes con cáncer es que se expongan a la radioactividad para que la radioactividad, particularmente en una zona específica que es donde se desarrolla el tumor, sea irradiado ese tumor para que matemos a las células que nos generan el cáncer. Entonces es una técnica que se ha utilizado durante mucho tiempo. Sin embargo, la exposición a esa radioactividad pues resulta bastante alta, ¿verdad? La radioactividad que se absorbe es de alrededor de 10 gray. Solamente que si nosotros hacemos la división de esto, que es la dosis absorbida, entre el área que nosotros vamos a irradiar, pues vamos a observar que la dosis efectiva pues va a ser mucho menor, particularmente la radiografía de tórax, cuando lo dividimos entre el área que vamos a irradiar, pues ya no es la técnica en la cual uno se expone a menor radiación. Se expone uno a menor radiación y es menos peligroso la radiografía intraoral, porque si bien, y eso quiero que les quede claro, la dosis que se absorbe va a ser mayor, pero como el área es menor, si nosotros hacemos el cociente de dosis que se absorbe entre el área, pues nos va a dar un valor diferente, ¿verdad? No es lo mismo dividir 10 entre 5 que dividir 10 entre 5000. Si esto lo proyectamos a distancia, por ejemplo, centímetros cuadrados, pues básicamente nos da la explicación de por qué aquí tenemos valores diferentes. Ahora, aquí nos ponen el ejemplo también del ataque de cráneo. La tomografía axial computarizada, las tomografías en general, tienen alrededor de 10 veces más radiación que las radiografías y se absorbe alrededor de 10 veces más. Aquí un ataque de cráneo básicamente se encuentra en alrededor de 50 miligrays, pero como está dirigida directamente hacia la zona del cráneo, ya cuando hacemos el cociente con respecto a el área en la que se emite la radiación, pues vamos a encontrar que esto nos va a quedar en 1 millisieverts, ¿vale? Entonces, esta parte es importante. Voy a darle un poquito de énfasis a la parte de la exposición porque al final de cuentas estamos trabajando o van a trabajar con radioactividad y hay que tenerle consideraciones, hay que saber cómo funciona, pero no tenerle miedo, porque también como vamos a ver más adelante, la radiación a la cual estamos expuestos cuando se hacen este tipo de procedimientos, pues tampoco es tan alta como para generarnos enfermedades, ¿verdad? Muy bien, entonces en esta imagen básicamente nos dicen a cuántas radiografías de tórax
equivalen cada uno de los procedimientos de tomografía axial computarizada, una TAC de cráneo nos genera una radioactividad o un daño por radioactividad alrededor de 100 veces más que una radiografía de tórax, ¿vale? Entonces, siempre las tomografías, dado el tiempo de exposición, el área de exposición y la cantidad de rayos X emitida por el dispositivo, nos van a generar una mayor cantidad de radioactividad y por lo tanto una mayor absorción de esta y también nos puede generar daño. Y aquí nos ponen algunos ejemplos cuando nosotros vamos a tener daño agudo por exposición a la radioactividad, cuando se sobrepasa los 500 milisieverts, ¿vale? Entonces esto, como pueden observar, está muy lejos de la radiación absorbida por cada uno de los procedimientos de imagenología. Tendríamos que exponernos alrededor de 500 veces o hacernos alrededor de entre 250 y 500 TAC de cráneo para poder llegar a tener daños agudos por toxicidad radiológica. Un ataque de cráneo nos genera una exposición directa de radiación de alrededor de 1 a 2 milisieverts, mientras que la intoxicación aguda generalmente es de alrededor de 500 milisieverts, ¿verdad? Ya en un desastre nuclear, como por ejemplo en el de Hiroshima, las personas que estuvieron ahí se expusieron a alrededor de 4.500 milisieverts, una cantidad de radiación gigantesca, lo cual provocó una letalidad del 50%. El 50% de las personas a las que les fue arrojada la bomba atómica, pues fallecieron por la cantidad tan alta de radiación que había, y el otro 50% seguramente tuvo muchas anomalías en su desarrollo y también en la de sus hijos. Ya cantidades de alrededor de 10.000 milisieverts, pues ya básicamente nos hablan de una letalidad del 100% de las personas que se exponen a esos niveles de radioactividad, ¿vale? Entonces, ya nada más para hacer un pequeño experimento matemático, la radiografía de tórax tiene alrededor de 0.1 milisieverts de emisión de radiación. Ojo, emisión de radiación que puede ser absorbida y que puede ser peligrosa, porque recuerden que los milisieverts directamente me están midiendo el peligro que me produce una radiación. Entonces, para poder llegar a 50 milisieverts, que es básicamente lo permitido para las personas que trabajan en neurología, particularmente para los que trabajan en imagenología, haciendo rayos X, pues entonces tendrían que hacerse 100 radiografías de tórax al año para poder llegar a esa magnitud, ¿verdad? Entonces, sí, hay un riesgo cada vez que nos hacemos una radiografía, sin embargo, pues ese riesgo es mínimo. Eso de acuerdo a lo que ya se sabe. Y aquí es justamente los límites permitidos. Las personas que trabajan haciendo rayos X eh, tienen una clave que significa personal ocupacionalmente expuesto y que se abrevia POES. Las personas que a eso se dedican prácticamente tienen, de acuerdo a los estudios, una cantidad límite de exposición al año que son 50 milisieverts. Entonces los radiólogos, las personas que trabajan con los radiólogos, las enfermeras, el técnico radiólogo, no tienen que pasar de 50 milisieverts al año. Este límite, se lo repito, es particularmente para los POEs. Las mujeres embarazadas, que son POEs, no tienen que pasar de 15 milisieverts al año. Y el público en general, todas las personas que no somos radiólogos y que no nos dan las mismas vacaciones que los radiólogos y que no nos jubilan antes que los radiólogos, el límite de exposición es alrededor de 5 milisieverts al año, ¿vale? ¿Se acuerdan cuántos milisieverts eran en una radiografía de tórax? Eran alrededor de 0.1 milisieverts. Entonces, para no sobrepasar esos 5, pues básicamente sería el equivalente a hacernos 50
radiografías de tórax al año, ¿vale? Yo creo que nadie se hace esa cantidad de radiografías. Sin embargo, otros procedimientos como la tomografía, sí nos generan mayor daño por radioactividad, ¿vale? Sin embargo, mientras nos hagamos una radiografía, un TAC, incluso 2 o 5 TACs por año, no sobrepasamos los límites permitidos para el público en general, ¿vale? Ahora, también hay que considerar que la radiación que nos puede causar daño no solamente es la emitida por los rayos X, que como ya habíamos visto anteriormente se les llama rayos ionizantes. Los rayos UV también generan una radioactividad bastante poderosa y yo creo que aquí quienes nos exponemos a esta cantidad brutal del sol, más y trabajamos a campo abierto a las 2 3 de la tarde, pues yo creo que al menos cada semana, cada 2 semanas nos llevamos la misma cantidad de radiación que se lleva una persona que le hicieron una radiografía, ¿vale? Entonces también no solamente hay que tenerle miedo a los rayos X, sino también hay otro tipo de radiaciones que nos hacen daño, particularmente importante, la radiación ultravioleta que nos genera el sol. Muy bien, ¿qué efectos biológicos tiene la radiación? Molecularmente hablando, los podemos dividir en dos, efectos directos y efectos indirectos. Los efectos directos es directamente la ruptura de enlaces químicos de proteínas que hace que las proteínas no funcionen adecuadamente, pero también nos puede generar mutaciones en el ADN y también que las células se vayan a apoptosis. Obviamente, estos efectos directos van a ser dependientes de la dosis. Los efectos indirectos son dependientes de la dosis también, pero también pueden realizarse aún con dosis bajas de radiación ionizante. Particularmente, dentro de los efectos indirectos, tenemos un proceso que se llama radiolisis, donde la molécula más abundante en nuestro cuerpo es una molécula de agua, y cuando ésta se expone a la radiación, particularmente de rayos X, va a romperse y por eso se llama radiolisis, porque por radioactividad se rompe la molécula de agua y nos va a generar radicales libres. Los radicales libres, pues ya habíamos visto que por sí mismos son compuestos tóxicos que nos pueden generar daño y dentro de los daños que nos causan es que estos pueden interactuar con el ADN, con proteínas, con enzimas, con las biomoléculas en general generando daños. Incluso cuando el daño es muy alto, esto nos va a generar interrupción de la mitosis. Y esto es un aspecto que también hay que entender que es bien importante en cuanto al daño que se produce por la radioactividad, particularmente por los rayos X. Y es que las células que se encuentran en constante división celular van a ser las más susceptibles al efecto de la radioactividad. Por eso las células de la piel, las células de la tiroide, particularmente las gónadas, que son células de replicación continua, van a ser las que cuando se exponen a este tipo de radiación, pues va a generárseles más daño. Lesiones celulares por radiación ionizante, esto ya es muy molecular, no lo vamos a ver tan detalladamente. Lo que sí vamos a ver es la clasificación de los efectos de la radiación ionizante. Entonces, podemos clasificarlos por el tiempo y en función del tiempo podemos dividirlos en precoces, cuando los cambios son inmediatos, y tardíos, cuando los cambios o los efectos van a ser más de carácter crónico. También, por sus efectos biológicos, se afectan las células de nuestro cuerpo, que no son el espermatozoide y el óvulo. Los efectos los vamos a llamar somáticos. Pero si afectan a las gónadas, particularmente óvulos y espermatozoides, estos defectos o estos efectos pueden pasar directamente hacia nuestra descendencia y generarnos daños hereditarios, ¿vale? Es bastante común, particularmente de los lugares donde ha habido catástrofes nucleares, como en Chernobyl, como en Fukushima, como en Hiroshima, que las personas que se expusieron a esas cantidades de radiación probablemente no les dio cáncer, no se murieron, pero el daño que hubo en sus células sexuales hizo que cuando tuvieran hijos, pues esos niños tuvieran malformaciones o desarrollaran cáncer
u otras anomalías a temprana edad. Entonces, a veces no solamente se afecta nuestro cuerpo, sino que también se afectan nuestros órganos sexuales, nuestras células reproductivas, y eso va a llevar a que nuestros hijos pues también puedan tener o puedan arrastrar estos efectos negativos. Y en función de la dosis, los efectos se dividen en estocásticos y determinísticos. Pregunta de examen, porque esto va a ser importante. Los determinísticos van a ser dependientes de la dosis. Son los efectos que nosotros ya sabemos que si llegas a esta dosis o una dosis en particular, es casi seguro de que te va a dar esa patología, ¿vale? Y los estocásticos son los que son un poco más complejos, porque estos son independientes de la dosis. Obviamente, al aumentar la dosis, aumenta el riesgo, pero si tú tienes una sola dosis o dos dosis y mucha mala suerte, pues también puede generar un riesgo de desarrollo de alguna enfermedad, particularmente alguna enfermedad crónica como cáncer, ¿verdad? No sé cómo explicárselos, pues básicamente es el hecho de que tú te cruces la carretera no te garantiza que te va a atropellar un carro, pero si tú cruzas la carretera sin ver, o una autopista sin ver todos los días, pues entonces va a ser mayor el riesgo de que te atropellen, ¿verdad? Así son los efectos estocásticos, básicamente van a ser azarosos. Y dentro de estos, el más importante de los efectos es el cáncer, ¿vale? Ahora, según los estudios, pues esto también es bastante poco probable, pero ocurre, ¿verdad? De hecho, estoy completamente seguro que en la actualidad tenemos muchísimos más casos de cáncer por efectos estocásticos de la radiación ultravioleta que casos de cáncer por efectos estocásticos de la exposición a la radioactividad por algún instrumento de los que se utilizan, ya sea rayos X, tomografía, resonancia, etcétera, ¿vale? Muy bien, entonces los determinísticos sí los podemos predecir y los estocásticos no los podemos predecir, ¿vale? Yo no puedo predecir que si cruzo la carretera me atropelle un carro, yo no puedo predecir que una sola exposición a rayos X genera una mutación que me va a causar cáncer, pero de lo que sí estoy seguro es que si yo cruzo la carretera todos los días con los ojos cerrados, pues va a ser mucho más probable que me atropelle un carro, ¿verdad? Y también de lo que estoy seguro es que si yo me expongo a altas dosis de radioactividad, pues es más probable que yo tenga algún efecto estocástico, particularmente que desarrolle cáncer por exponerme a esos niveles de radioactividad, ¿vale? Eso en cuanto a los estocásticos. Los determinísticos, pues es más sencillo. Ya sabemos que a ciertas dosis ocurren ciertos procesos. Les pongo un ejemplo. Yo ya sé que si me expongo alrededor de 500 milisieverts, pues me va a dar cataratas, porque el cristalino las células del cristalino son bastante sensibles a la radioactividad, están muy expuestas. Entonces, con cierta dosis de radioactividad que ya está determinada, pues evidentemente me van a dar cataratas, ¿vale? Entonces, espero que les quede más o menos claro. Y si no, de todas maneras, ya saben que me pueden preguntar. De hecho, estoy pensando seriamente, dado la cantidad de información que tiene el curso, darles esta clase 2 veces al día, 2 veces al día, 2 veces a la semana y en fin de semana darles las clases en línea y entre semana darles clases presenciales para que no vayan arrastrando dudas, porque se pone complejo. Estos temas son complejos, pero también los que vamos a ver más adelante, ya cuando veamos la aplicación directa de la imagenología a la fisiopatología, pues también va a estar bastante complejo. Entonces yo necesito saber que me van siguiendo y para eso creo que me va a funcionar más